en lo que parecía un cálido crucero de vacaciones familiares, me di cuenta de lo ingenuo que había sido. Mis padres sonreían mientras levantaban sus copas de vino. Mi hermano menor me dio una palmada en el hombro, como si me estuviera felicitando, y mi hermosa esposa, en quien confiaba con todo mi corazón, estaba justo a mi lado. Unos segundos después, un empujón frío me arrojó al mar oscuro. Sus risas se mezclaban con el sonido de las olas, y entendí, mi familia nunca quiso ir lejos conmigo. Solo querían que desaparecieran, pero se equivocaron. El mar no pudo tragarme, y esta vez seré yo quien los ahogue. Mi nombre es Adam Blaken. Ahora tengo 36 años. Sentado aquí en una pequeña habitación tenue sobre una vieja cafetería en Miami, donde nadie me reconoce, escribo estas líneas como un recordatorio para mí mismo de nunca olvidar lo que sucedió. Pero para entender por qué todo condujo a ese mortal momento en el mar, tengo que regresar en el tiempo, al principio, a los días en que pensé que el destino me había abandonado, pero que en realidad fueron la base de todo lo que vino después. Nací en una familia de clase media en un pequeño pueblo costero de Florida. No el tipo de clase media con mansiones y autos de lujo, sino el tipo en el que mis padres tenían que contar cada centavo para pagar las cuentas. Mi papá trabajaba como fontanero, y mi mamá vendía productos en el supermercado local, Vito, en una casa de madera vieja donde el techo goteaba cada vez que llovía fuerte, y la nevera siempre estaba llena de sobras del día anterior. Mi infancia no fue próspera, pero no fue tan mala. Al menos no hasta que nació mi hermano menor. John tenía 5 años menos que yo, y desde el momento en que dejó escapar su primer llanto, todo cambió. Mis padres miraban a John como si fuera un tesoro. Es tan inteligente, decía mi mamá, aunque John apenas estaba aprendiendo a gatear en ese momento. Y yo pensaba, era el Adam como una nada extraordinario, no el mejor estudiante de la clase, no un atleta excepcional. Solo un niño bajito con el pelo despeinado y los ojos que a menudo se perdían en la distancia. A mis padres nunca lo decían abiertamente, pero podía sentir el favoritismo en cada pequeño gesto. Cuando John conseguía zapatos nuevos, yo tenía que usar los viejos y desgastados. Cuando John lloraba por caerse, mamá corría a abrazarlo, pero a mí me regañaban. Ya eres grande, levántate tú solo. Me veían como alguien ordinario, sin futuro. Palabras que una vez dijo mi papá a mi mamá una tarde, cuando pensaban que yo dormía. Lo escuché todo y me dolió como un cuchillo. Crecí con ese sentimiento. Te abandono en la escuela. Intenté estudiar duro, pero no para probar nada a mis padres, porque sabía que si no me cuidaba yo, nadie lo haría. Comencé a hacer trabajos ocasionales desde los 14 años. Cortaba césped para los vecinos, lavaba autos en el garaje local, incluso vendía en secreto dulces caseros en la escuela. El dinero que ganaba lo guardaba cuidadosamente bajo mi cama, soñando con el día en que me iría de este pueblo. John era diferente. Era consentido, destacaba en los estudios, era excelente en los deportes, y mis padres siempre se enorgullecían de él ante todos. Mi John será un gran éxito, decía. Mi papá ni a mí ni me mencionaban cuando cumplí 18 años. Ya no pude más. Una tarde, después de discutir con papá porque se llevó mis ahorros para comprarle un regalo de cumpleaños a John, decidí escapar de casa. Empaqué algo de ropa, unas monedas sueltas y una bicicleta vieja, y me dirigí directamente a la carretera sin despedidas. Recuerdo esa noche claramente. Estaba lloviendo a cántaros y las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mi cara. «Si te vas, vete y no vuelvas», gritó mi papá detrás de mí. Mi mamá solo se quedó allí mirando, sin decir nada. John se reía como si estuviera ganando. Pedaleé toda la noche y por la mañana me encontré perdido en Miami, la ciudad de los sueños y fracasos. Miami en ese entonces era un mundo diferente para mí. Rascacielos brillando bajo el sol, autos de lujo resplandecientes pasando a gran velocidad, y el vasto mar azul llamando invitante. Pero la realidad era dura. Dormí en parques las primeras noches, comí pan viejo de los botes de basura y buscaba trabajo por todas partes. Trabajé como camarero en locales de comida rápida, lavé platos en restaurantes, incluso barrí en el puerto. El trabajo era agotador. El salario bajo pero apreté los dientes y aguanté. Aprendí a vivir solo sin depender de nadie. Cada noche, acurrucado bajo un puente, pensaba en mi familia. Llamé a casa varias veces, pero mis padres solo hacían preguntas superficiales antes de pasarme el teléfono a John. No preguntaban qué estaba comiendo, dónde me alojaban y si estaba bien. Adam puede cuidarse solo, dije a mi mamá. Lo acepté, sabiendo que ellos tampoco estaban bien económicamente. Pero ese dolor se acumulaba, haciéndome más distante. Nuestra relación era tan frágil como un hilo, y me decía a mí mismo, ya no los necesito más. Luego, llegó la oportunidad. Un día, mientras barría en el puerto, escuché que una empresa de ventas de yates de lujo estaba contratando vendedores. No tenía experiencia,
pero sabía cómo expresarme y tenía audacia. Me puse mi mejor ropa, una camisa vieja y unos pantalones vaqueros, y entré a la oficina. El jefe, un hombre de mediana edad llamado Terry, me miró de arriba a abajo. «Che, ¿sabes sobre yates?», me preguntó. Negué con la cabeza. «Nada en absoluto, señor. Pero sé cómo convencer a la gente para que compre cosas que no necesitan». Terry se rió a carcajadas y, así, conseguí el trabajo con el salario más bajo posible. Vender yates en Miami no fue fácil. Esos barcos costaban decenas de millones de dólares y estaban destinados a los ultra ricos, empresarios, estrellas de Hollywood e incluso la mafia rusa. Tuve que aprender rápido a hablar con cortesía, a alardear sobre los motores, los interiores de cuero auténtico y las vistas al océano desde la cubierta. En los primeros días, los clientes me despreciaban terriblemente. Anmol, con traje de Armani, me miró una vez como si fuera una cucaracha. ¿Vas a venderme un yate? Ni siquiera sabes cómo sostener una copa de vino. Tragué mi orgullo, sonreí y seguí adelante, pero también hubo momentos que cambiaron mi vida. Una tarde abrasadora, atendí a un cliente llamado el señor Harlan, un anciano rico de Texas con una barba plateada y ojos penetrantes. Inspeccionó un yate de 15 millones de dólares, pero no se apresuró a comprar. En cambio, se sentó en la cubierta, me ofreció un cigarro y me preguntó sobre mi vida a la Conte y todo. Mi infancia pobre, mi huida de casa, los trabajos ocasionales. El señor Harlan escuchó. Luego dijo: «Hijo, vender yates está bien, pero no solo vendas, invierte. Estos tipos ricos no compran barcos por diversión, compran para hacer dinero. Aprende cómo lo hacen». Me recomendó leer libros sobre inversiones, comenzando con acciones de bienes raíces costeros. Ese fue el detalle más conmovedor. Un extraño vio potencial en mí, mientras que mi propia familia no lo hacía. Ese consejo fue como un rayo de luz atravesando la niebla en mi mente. Recuerdo claramente aquella tarde en la cubierta, con el humo del cigarro flotando perezosamente y el mar de Miami brillando bajo el sol. El señor Harlan me dio una palmada en el hombro antes de irse. Sacó de su bolsillo del chaleco el libro Padre Rico, Padre Pobre, y me lo entregó. «Léelo, joven, y recuerda que el dinero no es el objetivo, es la herramienta». Sostuve el libro. Mi corazón se llenó de una extraña emoción, en gratitud. En gratitud porque alguien creyó en mí, aunque solo fuera un anciano que conocí por casualidad y mi familia. Ellos seguían en ese pequeño pueblo, con escasas llamadas telefónicas llenas de respuestas a medias y preguntas sobre Jonan. Ya no los culpaba, o al menos trataba de no hacerlo. Tenía mi propia vida que construirán desde ese día. Todo cambió. Aún vendía Yates, pero ahora cada conversación con un cliente no solo era para cerrar el trato. También era una lección. Los escuchaba, a los multimillonarios petroleros, a los magnates tecnológicos de Silicon Valley, a las estrellas de cine con sus sonrisas falsas. Hablaban sobre el mercado inmobiliario, cómo convertir un pedazo de tierra costera en un resort dorado, o cómo alquilar yates para obtener ganancias, sin nunca navegar en ellos. Todo lo anotaba en un pequeño cuaderno. Sus páginas arrugadas por el sudor y la sal del mar, mis habilidades persuasivas, pulidas desde aquellos primeros trabajos en Miami, empezaron a brillar. No solo vendía barcos, vendía sueños. Imaginéis esto, señor Annie. Este yate no es solo un vehículo, es un activo. Alquílelo y el dinero fluirá a su bolsillo cada mes. A los clientes les gustaba ese tipo de charla. Veían en mí no un vendedor común, sino a alguien que entendía. En solo el primer año, tras el consejo del señor Harlan, me convertí en la estrella de ventas de la empresa. Vendí 3 yates de lujo, cada uno con un precio entre 10 y 20 millones de dólares. Las comisiones caían como lluvia, 5%, 10%, a veces más. Por grandes acuerdos, la primera vez que sostuve un cheque de 6 cifras, mis manos temblaron. ¿Soy rico ahora?, me pregunté, sentado solo en mi pequeño apartamento alquilado en las afueras de Miami. No. Aún no soy rico, pero lo suficiente. Ahorré cada centavo evitando gastos innecesarios. Nada de bebidas, nada de fiestas, solo café negro y noches sin dormir leyendo libros. Compré mis primeras acciones, una empresa de bienes raíces costeros en Florida, baratas porque el mercado estaba estancado. Investigaba a fondo, leyendo informes financieros y siguiendo noticias del turismo. Mi corazón latía rápido, como si estuviera apostando, pero no era una apuesta ciega. Era algo calculado. Luego comenzaron a formarse relaciones. Esos clientes ricos no solo compraban yates, me invitaron a sus círculos. Un tipo llamado Víctor, dueño de una cadena de hoteles, me compró un yate de 15 millones de dólares. Después del trato me dio una palmada en el hombro. «Adam, eres inteligente. ¿Quieres invertir? Tengo un proyecto inmobiliario en Key West. Terrenos frente al mar, construyendo apartamentos para alquilar en Dudé. Mi capital en ese momento era solo de $150,000.
acumulado de comisiones. Solo una pequeña participación, 6, Rio Victor. Un 5% de las acciones. Suficiente para que aprendas. Acepté, mi corazón latiendo con fuerza. Ese fue mi primer paso al verdadero mundo de las inversiones. El proyecto tuvo éxito. El condominio se agotó en 6 meses, duplicando las ganancias. Retiré mi capital más los intereses e inmediatamente reinvertí en una empresa de alquiler de yates que me presentó Víctor. Alquilar barcos para el turismo, dijo. Retornos seguros y constantes. Invertí $20,000 cero y cada trimestre el dinero del alquiler llegaba a mi cuenta. Pero no siempre fue fácil. Hubo noches en las que perdí el sueño por la preocupación. El mercado fluctuaba. La tormenta de 2008 casi colapsó todo. Las acciones inmobiliarias se desplomaron. Recuerdo claramente estar sentado en la oficina de la empresa, mirando los gráficos rojos en la pantalla de mi viejo ordenador. ¿Lo perdí todo? Ese miedo fue como el día en que huí de casa a los 18 años. Solo, desesperado. Pero no me rendí. Trabajé incansablemente, despertando a las 5 de la mañana, corriendo por la playa para despejar mi mente. Luego lanzándome al trabajo, aprendí a leer contratos, esas gruesas páginas de letra pequeña llenas de trampas legales. Me enseñé a través de libros y YouTube cómo calcular finanzas, riesgos de retorno de inversión, analizar el mercado, rastrear el impacto de los precios del petróleo en el turismo, pronosticar el clima para la temporada de huracanes. Cada nuevo trato era una batalla. Una vez convencí a un magnate ruso de bienes raíces para que comprara un yate de $30 millones. Fue difícil. Exigía descuentos. Negocié durante 3 días sudando bajo el sol de Miami. Señor, este precio es una inversión. EST alquilará por el doble del precio de compra en 5 años. Al final, firmó. Y esa comisión fue suficiente para comprar mi primer apartamento. Las relaciones con los clientes se hicieron más estrechas. Ya no eran solo clientes, eran mentors. Una mujer llamada Elena, una empresaria de Nueva York, me invitó a invertir en un proyecto de alquiler de yates de lujo. Adam, tienes ojo para esto. Invierte unos cuantos cientos de miles. Tega, gracias. Pedí más dinero prestado al banco, tomando el riesgo. El proyecto explotó. Los yates se alquilaban para fiestas de la alta sociedad. El dinero fluía como agua. Aprendí de ellos cómo construir redes, cómo negociar sin piedad. Pero junto con la alegría, venía la soledad. Llamé a casa para contarles a mis padres. Acababa de tener una inversión exitosa. Grandes ganancias, San papá solo gruñó bien. Nuestro John acaba de comprar un auto nuevo. John preguntó, ¿puedes prestarme algo, hermano? Estoy empezando un negocio. Envié el dinero, pero mi corazón dolía. No les importaba mi recorrido, solo los resultados. Poco a poco, me di cuenta de que no podía quedarme siendo un empleado para siempre. Después de 4 años con más de $1.5 millones acumulados de comisiones e inversiones, decidí renunciar. Terry, mi viejo jefe, negó con la cabeza. Loco, es un trabajo estable, pero yo sabía que la estabilidad es el enemigo del éxito. Fundé mi propia empresa de inversiones, Blake Investments. Empezando pequeño, con alquiler de yates, compré mi primer barco con ahorros, lo restauré y luego lo alquilé para el turismo. Los antiguos clientes referían fiestas de bodas, eventos corporativos. Los ingresos por alquiler llegaron de forma constante, suficiente para expandir. Luego, la corretaje de yates. Actuaba como intermediario, ganando comisiones sin necesidad de gran capital. Cada trato exitoso era un paso adelante. Alquilé una pequeña oficina en el centro de Miami con vista al mar desde la ventana. En las primeras noches, dormí en mi escritorio, con papeles esparcidos por todas partes. Después de eso, expandí a bienes raíces vacacionales. Compré mi primer terreno en Fort Lauderdale Beachfront, una ganga porque el propietario anterior se declaró en quiebra. Construí un pequeño resort, habitaciones acogedoras, piscina, vista al mar. Lo diseñé yo mismo, aprendiendo de libros y amigos. Ese primer proyecto fue angustiante. Los bancos se negaban a darme préstamos porque era dinero nuevo. Vendí todas mis acciones, pedí prestado a amigos, incluso hipotecé mi apartamento. La construcción duró 1 año, maquinaria ruidosa, polvo y noches preocupándome por el clima. Pero cuando el resort abrió, los huéspedes comenzaron a llegar. Los ricos de todas partes. Las ganancias se multiplicaron, reinvertí, compré más tierra, construí más. La empresa creció de una persona a un equipo de 20 empleados. Aprendí sobre gestión, contratación, delegación e incluso despedir cuando era necesario. Cada decisión era una apuesta. Mi corazón latía como un tambor. Hubo momentos de casi colapso. Un proyecto inmobiliario en las Bahamas fue devastado por un huracán. Perdí $20,000 cero de golpe. Me senté en la playa, las lágrimas cayendo, pensando en los viejos tiempos. He vuelto a cero. Pero me levanté. Aprendí de mi error, compré mejores seguros, anticipé los riesgos con más cuidado, y el éxito siguió. A los 30 años mis activos alcanzaron los $100 millones.
Compré una mansión en Miami Beach, un Porsche, pero sin alardear. Aún usaba camisas viejas, comía hamburguesas en comedores de carretera. Mi familia empezó a notar. Mis padres llamaban más seguido, preocupados. Adam, ¿ahora eres rico? Envíanos algo. La casa tiene goteras. Mandé dinero, pero la duda comenzó a invadir mi mente. ¿Me querían a mí o a mi dinero? A los 36, todo alcanzó su punto máximo. Blake Investments era dueño de una cadena de resorts, una flota de yates, de alquiler y un portafolio de bienes raíces costeros que se extendía desde Florida hasta el Caribe. El patrimonio neto estimado era de $1.2 mil millones. La prensa me llamaba un multimillonario hecho a sí mismo desde la nada. Aparecí en Forbes, entrevistado sobre mi recorrido, pero en el fondo, seguía siendo ese niño abandonado. LTX no sanan solo expone los corazones de las personas. Mi familia comenzó a aparecer con más frecuencia para pedir dinero prestado. John estaba ahogado en deudas por fracasos empresariales. Mis padres querían una casa nueva y más lujosa. Seguía dando, pero la relación se volvió cada vez más tensa. Y luego apareció Lydia, la mujer que cambió todo. Aún conocí a Lydia en una gala benéfica en Miami Beach, donde la élite se reunía para presumir y firmar cheques. En ese momento tenía 34 años y Blake Investments estaba en su apogeo. Con resorts costeros generando ganancias como una máquina de imprimir dinero, estaba solo en el bar, sosteniendo un vaso de scotch, observando a la multitud resplandeciente con vestidos y relojes Rolex. Ella entró como una brisa marina, su cabello rubio dorado cayendo, sus ojos azules brillando bajo los candelabros y una sonrisa que iluminaba toda la sala. Lydia Harper, 28 años, trabajaba en una firma de relaciones públicas especializada en servir a los ricos. Se acercó a mí primero con una voz dulce. Señor Blake, escuché que es usted el rey de los bienes raíces, costeros. Cuéntame sobre sus yates. Sonreí por primera vez después de muchos días agotadores de trabajo. Hablamos toda la noche sobre el mar, sobre inversiones, sobre sueños. Ella era inteligente, aguda y sabía escuchar, algo que rara vez encontraba. En las mujeres a mi alrededor que solo se interesaban en mi billetera desde esa gala, todo sucedió rápido. Salimos, paseamos por la playa al atardecer, cenamos en restaurantes con estrellas Michelin, e incluso volamos en privado a las Bahamas para relajarnos. Lydia me hizo sentir vivo de nuevo. Me contó sobre su difícil infancia en Nueva York, divorcio de sus padres, hacerse independiente a los 18, algo extrañamente similar a mi historia. Entiendo la sensación de ser abandonado, susurró una noche, recostada junto a mí en la cubierta de mi yate personal. Le creí que finalmente había encontrado a alguien que me entendía, no por el dinero. Le conté a Lydia todo, sobre mi familia, el favoritismo, los años de soledad. Me abrazó, reconfortándome. Te mereces algo mejor que eso. Seré tu familia. Mi corazón se derritió después de 2 años de conocernos. Decidí proponerle matrimonio a Lydia en una playa privada, con un anillo de diamantes brillando bajo la luz de la luna. Ella lloró, asintió. Todos a nuestro alrededor, amigos, socios, decían: Ann, la pareja perfecta. Adam finalmente es feliz. La boda fue un sueño lujoso que nunca me había atrevido a imaginar en toda mi vida. La celebramos en mi resort, en Key West. Playas de fina arena blanca, orquídeas blancas cubriendo los pasillos y una orquesta en vivo tocando nuestra sinfonía favorita. Más de 300 invitados, multimillonarios, celebridades, incluso el gobernador de Florida. Lydia llevaba un vestido de novia de Vera Wong, luciendo como una diosa. Yo estaba en el altar, mi corazón palpitando, pensando finalmente, tengo una familia de verdad. Mis padres y John también vinieron. Era la primera vez que volaban en clase ejecutiva pagado por M. Papá me dio una palmada en el hombro. Hijo, lo has hecho bien. Mamá lloró, Lydia es tan hermosa. John sonrió de oreja a oreja, hermano. Ahora eres el gran pez. La fiesta duró hasta tarde en la noche. El champán fluía como ríos. Los fuegos artificiales explotaban en el cielo. Bailé con Lydia, sintiendo que todo el dolor pasado había desaparecido, pero en lo profundo, una extraña premonición se instaló. Las sonrisas de mi familia eran demasiado radiantes, demasiado encalculadas después de la boda. Vivimos en una villa frente a la playa en Miami, la casa de mi sueño, con una piscina infinita y una vista vastísima al océano. Lydia dejó su trabajo en relaciones públicas, convirtiéndose en la señora Blake, ayudándome a organizar eventos para la empresa. La vida matrimonial fue dulce al principio. Café por la mañana juntos, viajes a Europa. Ella era inteligente. Me apoyaba en los negocios, sugería ideas para nuevos resorts, incluso negociaba con los socios. Pensé que era afortunado. Pero luego mi familia, mis padres y mi hermano menor empezaron a llamar más seguido, no para saber cómo estaba, sino para pedir dinero. La primera vez fue a papá,
Adam, la casa vieja tiene demasiadas goteras. Préstame algo para arreglarla. Solo 50,000. Lo transferí de inmediato, pensando que era mi deber. Luego, mamá, hijo, tengo dolor en las articulaciones. Necesito dinero para el tratamiento. John dice, ahora eres realmente rico. Mandé más, pero John era el gran problema. Mi hermano, menor, ahora de 31 años, aún sin rumbo, se ahogaba en deudas. Intentó negocios, abrió un bar en el viejo barrio, luego invirtió en acciones, siguiendo amigos, pero todo fracasó. Hermano, he perdido todo. Prestado a mi Saint, te lo devolveré. Se lo presté la primera vez, la segunda, pero para la tercera, comencé a preguntar a John, ¿para qué estás usando el dinero? Él respondió bruscamente, eres tan rico, poor, que ser tacaño, somos familia. Esas llamadas me agotaron. Lidia me consolaba, eres demasiado bueno. No lo merecen. Pero andaba por el lazo sanguíneo, por la esperanza de reconciliación. Las relaciones familiares se volvieron cada vez más tensas. Los invité varias veces a la villa, esperando acercarme más. Al principio, esos encuentros fueron divertidos. Cenas de mariscos, paseos por la playa. Mis padres se asombraban. Tu casa es tan hermosa, Adam. John acariciaba mi Porsche. Hermano, préstamelo. Pero gradualmente empezaron a insinuar sobre los bienes. Una noche después de la cena, papá se sentó fumando. Adam, eres tan rico, compartirás algo con la familia más tarde, ¿verdad? John necesita capital para su negocio. Mamá intervino. Sí, eres el mayo. Eran force una sonrisa. Mamá, papá, me haré cargo de todos. Pero mi corazón estaba pesado. No veían mi camino, solo el dinero. Lidia se sentó a mi lado, en silencio, pero noté que a menudo miraba a John en miradas ambiguas, un parpadeo más largo del usual, una sonrisa discreta cuando John contaba un chiste. La primera vez lo dejé pasar. Solo estoy paranoico. Lidia me ama, pero se repitió. Una vez en la cocina los vi de pie cerca. John susurrando algo, Lidia riendo. Mi corazón se apretó, pero me dije, no pienses tonterías. Son cuñado y cuñada. La tensión aumentó. John pidió más y más. 200,000, luego 500,000. Te lo devolveré pronto. Tengo un gran proyecto. Rechacé la primera vez. John, tienes que mantenerte por ti mismo. Se enfureció. Has cambiado. La riqueza te hizo olvidar tus raíces. Mis padres llamaron para regañarme. Adam, eres egoísta. John es tu hermano de sangre. Cedí. Pero mi corazón estaba lleno de sospechas. Lidia me aconsejó, deberías cortarlos. Antes están usando. Ella lo dicha, pero a veces la veía llamando a John, susurrando. Solo te estoy revisando, explicó cuando le pregunté. Craig, por amor, un amor ciego. Las reuniones familiares se convirtieron en un infierno oculto. Esa Navidad, invité a todos a la villa. Mis padres trajeron regalos baratos, pero sus ojos brillaban ante el gigantesco árbol de Navidad y mis regalos. Un reloj para papá, un bolso para mamá, un auto nuevo para John. Levantaron sus copas. Gracias, Adam. Pero luego, papá comenzó a divagar mientras estaba borracho. Deberías hacer un testamento pronto. Luego, si pasa algo, los bienes se priorizarán para la familia. John se rió. Papá tiene razón. Deberías escucharlo. Lidia se sentó a mi lado, sujetando fuertemente su copa de vino, sus ojos deslizándose sobre Jonan. Una mirada significativa. Lo vi todo. Mi corazón se rompió. Esa noche, acostado junto a Lidia, le pregunté, ¿tienes algo con John? Pregunté. Ella se rió. Estás loco. Solo te amo a ti. La abracé, intentando disipar las dudas. Pero el sueño era inquieto. Comments ESPR, revisando el teléfono de Lidia. Pero no encontré nada. Estoy demasiado paranoico. Me eché la culpa. Finalmente, para arreglar las cosas, sugerí un crucero familiar. Necesitamos tiempo juntos, le dije a Lidia. Ella aceptó, sus ojos brillando extrañamente. Mis padres estaban emocionados. Onyei de lujo impresionante. En John sonrió. Fantástico. Esto será sin duda un viaje con recuerdos inolvidables. Comencé a planificar mi yate personal, un viaje de 5 días por el mar Caribe. Esperaba que el viaje sanara las grietas en mi familia. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue el mayor error. Pasé un mes entero preparándome para el viaje, meticulosamente, hasta el último detalle, tal como lo hacía para construir mi imperio empresarial. El yate Stella Maris, mi orgullo y alegría, era una obra maestra, de 80 metros de largo con interiores de madera de nogal brillante, habitaciones lujosas como un hotel de 5 estrellas y una cubierta de primer nivel con un bar con vistas al océano. Contraté a un chef de un restaurante con estrella Michelin. Preparé un menú de mariscos frescos y vinos premium. El itinerario pasaría por las islas más hermosas del Caribe, desde las vibrantes Bahamas hasta las espléndidas Turcas y Caicos. Imaginaba noches en las que toda la familia se sentara alrededor de la mesa a cenar, riendo,
compartiendo, borrando las tensiones sobre el dinero y esas miradas ambiguas que intentaba ignorar. Quería creer que esta sería la oportunidad para que nos convirtiera en una verdadera familia, como había soñado cuando era ese niño abandonado en el viejo pueblo, el día de la partida. El cielo estaba azul claro, la superficie del mar brillaba como plata. Estaba en la cubierta dando la bienvenida a mis padres y a John desde el aeropuerto privado. Mis padres se maravillaron al subir al yate, tocando las barandillas brillantes como niños viendo juguetes nuevos por primera vez. Adam, realmente lo has logrado, dijo papá, con los ojos brillando. Mamá mi abrazo. Pero el abrazo fue rápido y superficial. John, con una camisa blanca de lino, me dio una palmada en el hombro. Hermano, esto debe valer decenas de millones, ¿verdad? Sonreí, pero mi corazón dio un pequeño vuelco. La pregunta de John no era admiración, sino como si estuviera calculando. Lidia, con un vestido largo azul marino, estaba a mi lado, sujetando mi mano fuertemente como para tranquilizarme. Verán lo maravilloso que eres, susurró. Miré en sus ojos, intentando encontrar sinceridad. Pero ese brillo me incomodó. En el primer día en el mar fue perfecto, al menos en la superficie. Desayunamos con langosta y caviar bebiendo champán bajo el sol de la mañana. Papá contó historias de sus viejos tiempos como fontanero. Mamá se reía mientras John contaba chistes sobre nuestra infancia. Lidia, con sus habilidades sociales, animó el ambiente. Recordó la primera vez que nos conocimos, alabándome como el hombre que convierte los sueños en realidad. Todos se rieron a carcajadas, levantando sus copas. Comencé a relajarme, pensando que había preocupado demasiado. Tomamos el sol en la cubierta, hicimos snorkel para ver los corales cerca de una pequeña isla. John, con su actitud confiada, saltó al mar primero, llamando a Lidia cuñada. Ven, el agua está fresca. Ella se rió, saltó tras él, y los dos chapotearon juguetonamente. Los observé desde la cubierta viéndolos reír y hablar, sus manos tocándose más tiempo del necesario. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero me dije a mí mismo, solo están divirtiéndose. No seas paranoico. Por la noche el ambiente seguía alegre, pero había algo subyacente, como una brisa fría soplando. Cenamos bajo las estrellas, la mesa brillando con velas y flores. El chef sacó filete de wagyu y langosta a la parrilla, vino tinto de la Toscana. Mis padres hablaron sobre el viejo pueblo, quejándose de la vejez, que ya no había nada interesante. John intervino. Qué suerte que tenemos a Adam, si no, nuestra familia seguiría en esa casa con goteras. Ese comentario, aunque en tono de broma, me incomodó. Lidia se rió, pero sus ojos miraron a Jonan, y esta vez lo vi claramente. Una sonrisa discreta, como si compartieran un secreto. Tomé un gran sorbo de vino, intentando ahogar la incomodidad. En la segunda noche, todo comenzó. Después de la cena, subimos a la cubierta superior para tomar cócteles y ver el mar nocturno. Bebí más de lo usual. El licor fuerte nubló mi mente, pero quería olvidar las sospechas. John, con un whisky en mano, comenzó a hablar sobre el futuro. Adam, eres tan rico que dejarás todo el imperio a la familia, ¿verdad? John preguntó. Papá asintió. Sí, John necesita oportunidades. Deberías pensar en hacer un testamento. Forcé una sonrisa a papá. Solo tengo 36 años. Poor Chue, hablar de un testamento. Pero mamá intervino. Eres el mayo ere. Tienes que cuidar a tu hermano. Lidia guardó silencio, pero vi cómo apretaba fuertemente su copa de cóctel, sus ojos mirando al horizonte. El aire estaba pesado, a pesar de los sonrisas en la superficie. Me levanté, algo inestable por el alcohol, y caminé hacia la barandilla para respirar el aire del mar. El mar nocturno estaba completamente negro, solo el sonido constante de las olas rompiendo. John me siguió, dándome una palmada en el hombro. Hermano, gracias por este viaje. Realmente es memorable. Su voz era dulce, pero algo sonaba falso. Lidia estaba cerca, mirándome con una expresión enigmática. Mis padres también se acercaron, levantando sus copas como para brindar. Sonreí pensando que estaba haciendo lo correcto, acercando a la familia. Pero luego, en un momento, todo se desplomó. John susurró, su voz baja pero afilada, saluda a los tiburones. Antes de que pudiera comprenderlo, un fuerte empujón desde atrás me desequilibró. Caí sobre la barandilla, cayendo directamente al mar negro, como tinta. El agua helada me envolvió, arrastrándome hacia abajo como una mano invisible. Me debatí y grité, pero las olas ahogaron todo. A través del agua vi sus siluetas en la cubierta. Lidia, mis padres, John ahí de pie, mirándome hacia abajo. Nadie saltó al agua para salvarme. Nadie gritó una alarma. Apenas escuché la voz de papá, fría como piedra, solo como si nunca hubiera existido. Lidia sonrió. La sonrisa que alguna vez pensé que solo era para mí, ahora fría como un cuchillo. John levantó su copa como brindando. Con el brazo alrededor del hombro de Lidia, en el agua salada del mar inundó mi boca. Tosí,
violentamente mientras intentaba nadar hacia arriba, pero el alcohol y el shock hicieron que mi cuerpo fuera pesado, como plomo. En ese momento el dolor no era la muerte inminente, sino la traición. Mi familia, las personas que amaba, por las que me había sacrificado, me habían empujado al abismo. Lidia, quien pensaba que era mi alma gemela, estaba ahí sonriendo. Mi corazón se destrozó, pero la voluntad de sobrevivir surgió. No podía dejar que ganaran. No podía dejar que se llevaran todo. En el mar nocturno era negro como la pez. Sin una sola luz. Solo el rugido de las olas aullando como si quisieran tragarme por completo. El agua helada se filtraba en mi piel. Cada brazada era una batalla contra mi propio cuerpo. No era un buen nadador. Esos días de trabajos ocasionales en el puerto no me habían enseñado a sobrevivir en el océano abierto. El whisky en mi sangre, haciéndome dar vueltas la cabeza, mi vista borrosa. La imagen de ellos en la cubierta me acosaba. John, con su sonrisa triunfante, mis padres ahí parados fríamente observando. Y Lidia, su sonrisa como un cuchillo cortándome. El corazón en solo haz como si nunca hubiera existido. La voz de papá resonaba en mi cabeza, aguda y fría como el hielo. Apreté los dientes. Las lágrimas se mezclaban con el agua salada. No dejaré que ganen, me debatí, desesperado, buscando algo a lo que aferrarme. Mi mano tocó un trozo de madera flotante, tal vez escombros de algún barco o un fragmento de cubierta rota por las olas. La abracé con fuerza, mi cuerpo temblando por el frío y el agotamiento. La madera era resbaladiza y suave, justo lo suficiente para mantenerme a flote en la superficie. Respiré aire, tosí el agua salada. Mi corazón latía como si fuera a explotar. No puedes morir aquí, Adam, me dije a mí mismo, con la voz rasposa. Pensé en mi viaje desde el niño que huyó de casa, durmiendo bajo puentes, hasta el dueño de un imperio de $1.2 millones. Había luchado toda mi vida para demostrar que no era ordinario, como mis padres habían dicho alguna vez. Ahora, las mismas personas que llamaba familia querían enterrarme en el fondo del mar. Ese dolor quemaba en mi pecho, pero también me impulsaba a seguir adelante. El tiempo pasó lentamente, cada segundo se alargaba como un siglo. No sabía cuánto tiempo había estado a la deriva, unas pocas horas o toda la noche. El mar estaba completamente oscuro, sin una estrella a la vista, solo el incesante choque de las olas. El viento frío cortaba mi piel, haciéndome temblar incontrolablemente. Traté de mantenerme alerta, murmurando tonterías para evitar quedarme dormido. Si soltaba, la madera se iría y me hundiría. Pensé en Lidia, no en la Lidia de ahora, sino en la Lidia de los primeros días, cuando me tomó de la mano en la playa prometiendo ser mi familia. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Esas miradas ambiguas entre ella y John, esas llamadas telefónicas susurradas, todas señales, pero elegí confiar que la culpa, pero esa autocompasión rápidamente se transformó en rabia. Ellos pagarán por esto, murmuré, mi voz débil, pero llena de determinación. Mi cuerpo comenzaba a fallar. Mis brazos se adormecían de tanto aferrarme a la madera. Mis piernas dolían de tanto patear el agua. Imágenes de mi mamá de pie en la cubierta, no para salvarme, sino para burlarse de mí. Adam siempre ha sido inútil, resonaba su voz en mi cabeza. Luego, John levantando su copa de whisky en saluda a los tiburones. Sacudí mi cabeza violentamente, tratando de disipar esas visiones. No. Sigo vivo. Pensé en el señor Harlan, el viejo cliente que me dio el libro y el consejo que cambió mi vida. El dinero es una herramienta, Adam, úsalo para vivir, no para morir. Su voz parecía resonar desde algún lugar, sacándome del borde de la desesperación. El mar seguía rugiendo sin cesar, pero comencé a darme cuenta de que no podía quedarme ahí aferrado esperando Trade the Orientarm, aunque no tenía idea de dónde estaba. Recordé aquellos días trabajando en el puerto de Miami, escuchando a los marineros hablar sobre corrientes y vientos marinos. Si me dejaba llevar en esta dirección, tal vez me acercaría a una ruta de navegación, pero las probabilidades eran escasas. Estaba exhausto, mis párpados pesados. A veces sentía que iba a soltarme, dejando que el mar me arrastrara. Por entonces, una memoria apareció, el día en que huí de casa, pedaleando mi bicicleta bajo la lluvia torrencial. Decidido a no darme la vuelta. Lo hiciste una vez, Adam, hazlo de nuevo, me dije a mí mismo. De repente, una débil luz apareció en la distancia, pequeña como una chispa, pero suficiente para hacer que mi corazón latiera más rápido. Grité, moviendo los brazos, aunque no sabía si alguien podía ver. La luz creció más, acompañada por el sonido de un motor de barco. Una embarcación de la Guardia Costera con su luz de búsqueda barriendo el agua. Usé mi última pizca de energía gritando fuerte, ¡aquí! A ella. Mis brazos se movían con desesperación, la madera tambaleándose y casi resbalando de mis manos. El foco de luz brilló directamente sobre mí,
cegándome. Una voz resonó por el altavoz Montente Firm. Estamos llegando ahora. Rompí en llanto. No porque me salvaran, sino porque mi voluntad de sobrevivir había ganado. Me subieron al barco, me envolvieron en mantas cálidas y me dieron agua para beber. Temblaba, mi cuerpo dolía como si me hubieran golpeado. Un hombre con uniforme de patrullero preguntó, ¿cómo te llamas? Chepes. Mi mente estaba mareada, pero sabía que no podía decir la verdad aún no. Pensé, si revelaba que era Adam Blake, notificarían a las autoridades y mi familia sabría que estaba vivo. No, necesitaba tiempo. James Carter, mentí, mi voz. Débil, soy un turista. El barco se volcó. No recuerdo claramente, asintieron. Sin sospechar, me llevaron a un pequeño hospital en la isla más cercana. Revisaron mi salud. Me negué a informar a la policía, diciendo que había sido solo. Anaxt, en el fondo, ya se había formado el plan de hacerme pasar por muerto. Pensaban que estaba muerto en el fondo del mar. Y usaría esa misma idea errónea para darles la vuelta, ¿no? En los días siguientes. Estuve en el hospital, mi cuerpo recuperándose gradualmente, pero mi mente no. Cada noche soñaba con el momento en que caía al mar. Las risas de John, la mirada fría de Lydia, las palabras de mi padre. Me despertaba en medio de la noche empapado en sudor, mi corazón latiendo con fuerza. Pero ese dolor no me rompió. Me forjó en alguien diferente, más afilado, más decidido. Commons, pensaran. Los siguientes pasos. Volvería, pero no como el viejo Adam Blake, el que confiaba ciegamente en la familia y el amor. Sería un fantasma, observando en silencio, recogiendo pruebas y haciéndolos pagar. Salí del hospital en una pequeña isla del Caribe, con unas pocas ropas viejas y un nombre falso. James Carter no podía regresar a Miami de inmediato. Era peligroso. Si alguien me reconocía, el plan se vendría abajo. Contact a Lucas, un viejo amigo de mis días haciendo trabajos ocasionales en el puerto de Miami. Ahora Lucas era dueño de una pequeña cafetería en las afueras, viviendo tranquilamente, sin lazos con la alta sociedad. Al teléfono su voz se quebró. «Adam, ¿estás vivo? Maldita sea. ¿Qué pasó?» Le conté briefment, solo lo suficiente para que entendiera que necesitaba ayuda y que debía mantenerlo en absoluto secreto. «No se lo digas a nadie, ni siquiera a tu amigo más cercano», advertí. Lucas aceptó de inmediato, sin hacer más preguntas. «¿Sabes dónde estoy, Solo ven». Tomé un ferry barato de regreso a Miami, usando una gorra de béisbol baja y una chaqueta vieja y desgastada. A nadie me reconoció. Tipo con no el multimillonario Adam Blake en la portada de Forbes. Cuando llegué a la cafetería de Lucas, ya estaba oscuro. La tienda era pequeña, oculta en un callejón con luces de neón parpadeantes y el fragante olor del café recién tostado. Lucas me abrazó fuertemente, sus ojos rojos. «Pareces un fantasma, Adam». Sonreí débilmente mirándome en el espejo de la pared, demacrado con la barba desaliñada, los ojos llenos de ira ardiente en bien. Los fantasmas son más difíciles de detectar. Lucas me llevó al pequeño cuarto sobre la cafetería, que antes había usado como almacenamiento. Una cama individual, una vieja mesa de madera y una ventana que daba a un callejón oscuro. «Quédate aquí todo el tiempo que quieras». «Nadie lo sabrá», dijo Lucas en asentí, sintiéndome seguro por primera vez en días. Esa misma noche cambié mi apariencia. Me afeité, me corté el cabello corto, lo teñí de negro para que nadie me reconociera. Me puse jeans rotos y camisetas desgastadas. Ya no era Adam Blake en un traje de Armani. En el espejo vi a un extraño, pero los ojos seguían siendo los míos, determinados e implacables. Durante esos primeros días en la habitación, viví como un fantasma. Evité salir durante el día, solo salía de noche a comprar comida en la tienda de conveniencia cercana. Lucas me trajo un teléfono viejo y una laptop destartalada, lo suficiente para seguir las noticias. Los medios estaban en pleno auge. El multimillonario Adam Blake desaparecido en el mar después de un fatídico viaje en yate. Imágenes de Lydia aparecían por todas partes. Ella estaba llorando frente a las cámaras, el cabello despeinado, la voz ahogada. Adam era todo para mí. No sé cómo seguiré adelante. Apreté los dientes, apretando el teléfono con fuerza. Mis padres también estaban en los periódicos abrazándose en un servicio conmemorativo, los ojos rojos. John bajaba la cabeza, diciendo a los reporteros a mi hermano era una persona increíble. Nunca lo olvidaremos. Quise destrozar la pantalla. Actuaban mejor que las estrellas de Hollywood, pero yo conocía la verdad. Estaban esperando la confirmación de mi muerte para dividir los bienes Commons Plenier, pero sabía que no podía actuar impulsivamente. No tenía pruebas concretas, solo recuerdos del empujón de John, la mirada de Lydia y las palabras de mi padre. Si aparecía ahora, negarían todo y perdería mi ventaja. Necesitaba pruebas, necesitaba tiempo. Me acosté en la cama dura, mirando el techo manchado pensando en mi imperio. Blake Investments, los resorts, la flota de yates, todo estaba en mis manos. Pero si pensaban que estaba muerto,
intentarían apoderarse de todo. No podía dejar que eso sucediera. Comencé a observar desde lejos. Lucas me prestó una vieja motocicleta y me deslicé cerca de mi villa por la noche. Desde lejos, a través de la cerca, vi las luces brillando intensamente. Lidia seguía ahí, viviendo como una reina. La vi en el balcón, sosteniendo una copa de vino, hablando por teléfono. Su sonrisa, la que una vez me derretía, ahora solo, me hacía querer gritar. También descubrí que John visitaba la villa con más frecuencia. Una noche lo vi salir de su coche, abrazando a Lidia de una manera demasiado íntima. Mi corazón se apretó, pero me forcé a mantener la calma. Pruebas. Adama, necesitas pruebas. Comencé a contactar a personas en las que confiaba. Jacob Barnett, mi leal asociado en Blake Investments, fue el primero a quien llamé. Usé un teléfono prepago, llamando desde un rincón oculto en la cafetería. Jacob, soy yo, Adam. Susurré. Al otro lado la voz de Jacob temblaba. Adam, Dios, ¿estás vivo? Le conté brevemente, pidiéndole que mantuviera el secreto y revisara la situación de la empresa. Jacob me informó que Lidia y John estaban tratando de acceder al fondo fiduciario. Mi mayo era activo, cerrado con cláusulas legales. Están presionando a los abogados diciendo: «Estás muerto», dijo Jacob, «pero no te preocupes, los bloquearé». Le agradecí a Jacob. Mi corazón se iluminó un poco. Había gente de mi lado. También contacté a Miguel, el mayordomo de toda la vida de la villa, y a Rosa, la leal ama de llaves. Ambos se sorprendieron al saber que estaba vivo, pero prometieron ayudarme al señor Blake. No confiamos en la señora Lidia, susurró Rosa por teléfono. Ella ha cambiado desde que desapareciste. Es como si estuviera esperando algo. Les pedí que observaran cada movimiento de Lidia, que grabaran cualquier cosa inusual. Ambos aceptaron. Sabía que me estaba adentrando en un juego peligroso, pero no tenía otra opción. Con la ayuda de Jacob, Miguel y Rosa, comencé mi viaje de investigación, una guerra silenciosa en las sombras. Con cada día que pasaba, entendía más claramente la conspiración que me había empujado al mar, pero necesitaba pruebas concretas. No solo para satisfacer mi ira, sino para llevarlos ante la justicia. Jacob fue la primera clave. No solo era Anasut, también era el gerente de mi fondo fiduciario, el activo de $1.2 millones protegido por una serie de complejos contratos legales. A través de llamadas secretas, Jacob me informó que Lidia había contratado un equipo de abogados para declararme legalmente desaparecido. El primer paso para que ella y la familia pudieran acceder a los bienes: están falsificando documentos. Adam, dijo Jacob, su voz tensa. Lidia dice que es la heredera principal, y John la está apoyando. Le pedí a Jacob que bloquease todas las cuentas y transfiriera el fondo fiduciario a una estructura más segura, a la que solo él y yo tuviéramos acceso. No dejes que toquen ni un solo centavo, le dije. Jacob aceptó y planeamos una trampa, creando documentos falsos, papeles de herencia que parecían legítimos, pero estaban llenos de fallos legales para atraer a Lidia y a la familia a firmar. Si firmaban, sería prueba de su intento de apoderarse ilegalmente de los bienes. Mientras tanto, Miguel y Rosa se convirtieron en mis ojos y oídos dentro de la villa. Les envié un conjunto de pequeñas cámaras ocultas compradas en una vieja tienda de electrónicos, con efectivo para evitar cualquier rostro. Miguel, con sus habilidades de ex-electricista, instaló las cámaras en lugares discretos, a la sala de estar, la oficina de Lidia, e incluso el pasillo que conducía al dormitorio principal. Rosa, con la sutileza de una ama de llaves de toda la vida, notaba cada detalle. Lidia se reunía con John frecuentemente por la noche, cuando pensaba que nadie la observaba. A menudo hablan en la biblioteca con la puerta cerrada, informó Rosa a través de mensajes cifrados. Escuché fragmentos sobre el plan y los bienes. Apreté los dientes, mi corazón latiendo con fuerza. Cada pedazo de información era una puñalada, pero también un ladrillo que construía mi caso para la justicia en una noche. Me deslicé cerca de la villa, estacionando la motocicleta en un callejón a unas pocas cuadras de distancia. Llevaba una capucha, gafas oscuras, y observé Desdlake. A través de la aplicación en mi teléfono pude ver las grabaciones de las cámaras ocultas. Lidia y John estaban en la biblioteca con poca luz. John sostenía un montón de papeles su vas alegre. Una vez que los abogados lo confirmen, todo será nuestro. Lidia se rió, apoyándose en su hombro. Me confiaba demasiado, Jonan, todo fue tan fácil. Apreté el teléfono con fuerza, casi rompiendo la pantalla. No solo me habían traicionado, lo habían planeado durante mucho tiempo. Le pedí a Rosa que robara algunos documentos del escritorio de Lidia. Lo hizo con destreza. Aprovechando cuando Lidia estaba en el spa, Rosa me envió fotos, contratos falsificados donde Lidia se declaraba la única heredera con la firma de mi padre como testigo. Envié estas fotos a Jacob, pidiéndole que coordinara con un abogado de confianza para analizarlos. Esto es una prueba clara de intento de fraude, confirmó el abogado,
pero necesitaba más. Necesitaba probar que habían intentado matarme. Comencé a investigar más a fondo. A través de un viejo contacto de mis días en el puerto, contraté a un investigador privado, un tipo llamado Carlos, especializado en descubrir los secretos de los ricos. Le pagué en efectivo, dejando ningún rastro. Carlos descubrió que John tenía conexiones con un grupo criminal en Miami, los mismos que le prestaron dinero para saldar deudas de apuestas. No solo prestan, informó Carlos, también proporcionan personas para trabajos sucios. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que el empujón en el yate no fue impulsivo. Fue planeado. Le pedí a Carlos que encontrara pruebas de transacciones entre John y este grupo. Después de unas semanas, envió copias de mensajes. John prometiendo pagar su deuda con una porción de mis bienes después de que se complete el trabajo. Temple de Robia. Pero también sentí una chispa de esperanza. Esta era la evidencia que necesitaba. Mientras tanto, seguí viviendo en anonimato. Todos los días leía los periódicos, siguiendo cada movimiento de la familia. Lidia organizaba fiestas lujosas en la villa como si estuviera celebrando. Mis padres aparecían en la televisión hablando del dolor de perder a un hijo con lágrimas. John estaba ocupado reuniéndose con abogados, tratando de desbloquear el fondo fiduciario. Sabía que el tiempo se agotaba. Pronto se darían cuenta de que los bienes no eran fáciles de apoderarse. Necesitaba actuar rápido. Jacob y yo preparamos el último paso de la trampa. Creamos un documento falso que indicaba que el fondo fiduciario sería desbloqueado si todos los miembros de la familia firmaban un acuerdo de división de activos. Jacob envió este documento a través de los abogados, haciéndolo parecer el último requisito legal. Lidia, John y mis padres no sospechaban nada, firmando con entusiasmo, pero el documento era la trampa. Contenía cláusulas en las que reconocían que sabían que estaba muerto y aceptaban dividir los bienes antes de la confirmación legal. Si firmaban, sería prueba irrefutable de su intento de fraude. Cada noche, me sentaba en la oscura habitación revisando los videos de las cámaras ocultas, imágenes de Lidia y John riendo, discutiendo sobre dinero. Me daban ganas de gritar, pero me contuve sabiendo que me estaba acercando a la victoria. Rosa me envió una grabación adicional, Lidia diciéndole a Jonan, una vez que esto se haga, lo tendremos todo. Me confiaba demasiado. Jonan, todo fue demasiado fácil. Escuché una y otra vez, cada palabra como un cuchillo, pero también una motivación para seguir. Sabía que ya estaba casi listo. Pensaban que estaba muerto, pero yo estaba vivo, y más, cerca de ellos que nunca. La tormenta se acercaba, y no la verían venir en cada día que pasaba en la pequeña habitación sobre la cafetería de Lucas. Era un día en el que afilaba mi determinación. Los clips de video de las cámaras ocultas, los mensajes de Carlos y los documentos de Jacob lentamente reunían toda la imagen de la traición. Pero aún necesitaba una última pieza, la verdad sobre Lidia. No solo era una esposa traidora, ella era el centro de esta conspiración, y tenía que saber por qué. Comencé a profundizar más en el pasado de Lidia. Gracias a Carlos, el investigador privado con un olfato tan afilado como el de un sabueso, le pedí que investigara todo, desde sus registros personales hasta sus relaciones antes de conocerme. Adam, esto llevará tiempo, dijo Carlos por teléfono, su voz áspera por los cigarrillos. Pero si tienes secretos, los encontraré. Pagué extra en efectivo sin importar el costo. Necesitaba saber la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Mientras esperaba, seguí observando los videos de las cámaras ocultas en la villa. Una noche vi a Lidia sentada en la biblioteca donde solía encontrarse con John. Llevaba un vestido de seda rojo, un vaso de vino en la mano, hablando por teléfono con un tono frío. Sí, todo va según el plan. Una vez que desbloqueen el fondo fiduciario, lo dividiremos equitativamente. Apreté los puños, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Equitativamente con quién? Le pedí a Rosa que colocara un micrófono pequeño, adicional cerca del escritorio de Lidia. 2 días después, Rosa me envió una nueva grabación. La voz de Lidia salió clara y nítida. John, no te preocupes. Tus padres ya están de acuerdo. Me contrataron desde el principio para acercarme. A Adam él confiaba demasiado. Y ahora vamos a tenerlo todo. Escuché y quise gritar. Contratada. Lidia había sido contratada por mi familia para acercarse a mí. El amor que creí que era destino resultó ser solo una trampa predestinada. Carlos me llamó después de una semana, su voz grave. Adam, encontré lo que necesitas. Me envió un conjunto de documentos a través de un buzón secreto. Los abrí, mis manos temblando. Los registros mostraban que Lidia Harper no era la chica independiente de Nueva York, como había afirmado. Había trabajado para una empresa de corretaje matrimonial especializada en conectar mujeres con hombres ricos. Su primer contrato con mi familia fue firmado 3 años antes de que nos conociéramos. Mi padre pagó $50,000 por adelantado para ese. Fue el golpe decisivo, pero quería que ellos revelaran su verdadera naturaleza antes de que yo apareciera. Sabía que no esperarían mucho. Una semana después,
Lidia organizó una fiesta lujosa en mi villa. A través de las cámaras ocultas, vi la villa llena de luces, abarrotada de invitados, no para lamentarme, sino para celebrar. Rose y me en secretamente un video. Lidia, con un vestido de lentejuelas brillantes, levantaba una copa de champán, sonriendo radiante. John estaba a su lado, con el brazo alrededor de ella como una pareja. Mis padres, vestidos más elegantemente que nunca, saludaban a los invitados como si fueran los verdaderos dueños. Escuché a John hablar su voz alegre. El imperio de mi hermano ahora es nuestro. Gracias a todos por apoyar a mi familia durante este tiempo difícil. Los invitados aplaudieron, pero yo sabía que solo estaban allí por curiosidad e interés. Propio Lidia sonrió fríamente inclinándose hacia John. Lo merecemos, ¿no? Mi corazón se apretó, pero ya no sentía dolor. Solo determinación. Rosa informó que la fiesta era su debut oficial como herederos. Invitaron abogados, socios e incluso a la prensa para anunciar su control sobre Blake Investments. Vi el video, vi cómo firmaban una nueva serie de papeles, todas trampas preparadas por Jacob. En cada firma era una soga apretándose alrededor de sus cuellos. Sabía que el momento había llegado. No podía dejar que siguieran con esta farsa. En esa fiesta estaba la oportunidad perfecta. Me había preparado para este momento durante semanas. Cement, al igual que construí Blake Investments desde cero. Llevaba un traje negro simple, no el estilo lujoso del multimillonario Adam Blake, pero suficiente para evocar mi antigua imagen. Mi cabello aún estaba corto y teñido de negro, mi rostro limpio de barba para que nadie me reconociera como James Carter Lucas. Me llevó al callejón familiar cerca de la villa, la motocicleta rugiendo en la noche. ¿Estás seguro, Adam?, preguntó, con su voz preocupada. Asentí, mi corazón palpitando. No por miedo, sino por emoción. Es el momento, Lucas. No me verán venir. Rosa había dejado la puerta trasera abierta, y me deslicé silenciosamente como un fantasma, regresando de la muerte. Me detuve en el pasillo respirando profundamente. La voz de Lidia aún resonaba, contando el dolor de perder a Adam en un tono. Ahogado, abrí la puerta y entré en la luz. La atmósfera en la sala cayó de inmediato en un silencio mortal, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Lidia dejó caer su copa de champán. El sonido del cristal rompiéndose en el suelo de mármol resonó agudamente. Su rostro se volvió ceniciento, sus labios temblaban, sus ojos se abrieron como si estuviera viendo a un demonio. John retrocedió un paso, su mano temblando tanto que derramó vino sobre su camisa. Mis padres quedaron paralizados con la boca abierta, sus rostros torcidos por el horror. Los invitados susurraban, algunos cubriéndose la boca, otros levantando sus teléfonos para sacar fotos. Yo estaba en el centro de la sala, sonriendo fríamente. Pensaron que me enterraron en el fondo del mar, dije, mi voz baja y afilada como un cuchillo. Pero el mar no pudo tragarme, y ahora estoy aquí para enterrarlos. Lidia sacudió la cabeza, su voz temblando. No puede ser, Anne, estás muerto, ya estás muerto. Se lanzó hacia mí, como si quisiera tocarme para confirmar que era real. Levanté la mano para detenerla, mi mirada fría como el hielo. John gritó, ¿quién eres tú? Esto es una estafa. Pero su voz vaciló, su rostro pálido sin rastro de color. Mi padre tartamudeó. Adam, hijo, ¿cómo? Mi madre se tapó la cara sollozando, pero sabía que eran solo lágrimas de cocodrilo. No respondí. Solo caminé hacia la gran pantalla. Al final de la sala, el dispositivo que Lidia usaba para proyectar imágenes conmemorativas de mí. Conecté la memoria USB que Jacob había preparado, y la pantalla se iluminó con imágenes de las cámaras ocultas. Las imágenes aparecieron, claramente, Lidia y John en la biblioteca, riendo, discutiendo cómo apoderarse de los bienes. Me confiaba demasiado, John, todo fue demasiado fácil. La voz de Lidia resonó fría y afilada. Luego la escena de John, hablando con mis padres, una vez que esto se haga, lo tendremos todo. Y la voz inconfundible de mi padre, solo es como si nunca hubiera existido. Los invitados en la sala se quedaron boquiabiertos, los susurros se extendieron como olas. Un reportero gritó, ¿qué es esto? Lidia gritó de vuelta, su voz en pánico. Apáguenlo, Anne, apáguenlo ahora. Pero yo me quedé bloqueando la pantalla, sin dejar que nadie la tocara. ¿Quieren mi legado?, dije, mi voz resonando en toda la sala. Este es el verdadero legado. La verdad sobre los traidores. Que sedujera y se casara conmigo con la promesa de compartir los bienes después de que yo partiera. John era el intermediario que arreglaba todo. Lo leí, mi corazón sintiendo como si me apretaran el pecho. Cada beso, cada palabra de amor de Lidia, todo era una mentira. Ella nunca me amó. Nunca, solo estaba jugando su plan. Me senté en la habitación oscura, sosteniéndome la cabeza, las lágrimas cayendo sobre la mesa. No por el amor roto, sino por mi propia estupidez. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Esas miradas ambiguas entre Lidia y John,
Esas llamadas susurradas, todo tenía un propósito. Recordé la lujosa boda, la forma en que Lidia tomó mi mano, diciéndome que sería mi familia. Todo era solo una actuación. Me limpié las lágrimas, me levanté y me miré en el espejo. No dejarás que ganen, murmuré. El dolor se convirtió en una ira ardiente y supe que estaba listo para el siguiente paso. Con la evidencia de Carlos y las grabaciones de Rosa, tenía suficiente para exponerlos, pero quería que cavaran sus propios agujeros. Jacob me informó que Lidia, John y mis padres habían firmado los documentos falsos que preparamos. El acuerdo de división de activos con cláusulas que reconocían mi muerte. La atmósfera en la sala era densa, como si todos los ojos estuvieran clavados en Lidia, John y mis padres. Estaba de pie en el centro, la luz del candelabro brillando sobre mí como la luz de la justicia. Continué, mi voz calmada pero afilada. No solo me traicionaron, contrataron a Lidia para engañarme, planearon matarme, y ahora se atreven a celebrar en mi propiedad. Presioné un botón en el control remoto y la pantalla cambió a otra serie de pruebas. Los contratos falsificados que Lidia firmó, declarando ser la única heredera. Los mensajes de John con el grupo criminal prometiendo saldar deudas con los bienes de mi hermano. Y la grabación de Rosa, donde Lidia admitía: tus padres me contrataron desde el principio para acercarme a Adam Anel. Confiaba demasiado. Los invitados estaban atónitos, algunos retrocediendo como si temieran ser implicados. Un reportero levantó una cámara, los destellos disparándose sin parar. Lidia se arrodilló, las lágrimas corriendo, su voz temblorosa. Adam, lo siento, no estuve mal. Perdóname, por favor. Se arrastró hacia mí, intentando agarrarme la pierna, pero retrocedí, mi mirada vacía. El amor que una vez sentí por ella murió en el momento en que caí al mar desde su mirada fría en la cubierta. Perdón, dije, mi voz sin emoción. Lidia, vendiste nuestro amor por un contrato. No hay perdón para eso. Ella cubrió su rostro llorando histéricamente, pero sabía que era solo otra actuación. John gritó, su rostro rojo de ira y miedo. No tienes pruebas. Todo está fabricado. Pero su voz vaciló y retrocedió al ver mis ojos. Sonreí débilmente levantando un montón de documentos, copias de los contratos falsos que habían firmado, llenos de fallos legales diseñados por Jacob. Esta es tu firma, John. Y la de mis padres. Reconocieron mi muerte para apoderarse de los bienes. Eso es fraude y mucho más. Mi padre intervino, su voz temblando. Adam, somos familia. ¿No puedes hacer esto a tus padres? A mi madre lloró fuerte. Hijo, solo queríamos lo mejor para John. Los interrumpí, mi voz fría como piedra. La familia no empuja a la otra al mar. Ya no son mi familia. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Un equipo de policías alertado por Jacob entró en armas listas. Lydia Harper, John Blake, señor y señora Blake, están arrestados por conspiración para asesinar, fraude financiero y malversación, declaró un oficial, su voz resonando. Lidia gritó tratando de correr hacia la puerta trasera, pero fue bloqueada. John luchó, gritando, te arrepentirás de esto, Adam. Pero dos oficiales ya lo habían esposado. Mis padres se aferraron el uno al otro sollozando, pero nadie se conmovió. Los llevaron hacia los autos de policía, el clic de las esposas mezclándose con el murmullo de la multitud. La sala ahora solo tenía a mí y a los sorprendidos invitados. Los reporteros me rodearon, empujando micrófonos. Señor Blake, no respondí, solo caminé silenciosamente hacia el balcón mirando el mar nocturno. No había alegría en la victoria, solo alivio. Me había liberado de las cadenas de una familia tóxica, de un matrimonio falso. Escuché las olas rompiendo, recordando la noche en que luché en el océano. Había sobrevivido no solo para vengarme, sino para recuperar mi vida. Esa noche, de pie en el balcón, dejé que la fría brisa del mar soplara sobre mi rostro. El mar seguía negro como la noche en que me empujaron. Pero ahora ya no era aterrador. Sentí libertad. No la libertad de un multimillonario con villas y yates, sino la libertad de alguien que había roto los lazos que ataban su alma. El constante choque de las olas era como un recordatorio. Había ganado, no al rebajarme a su nivel, sino al levantarme. Más fuerte que nunca. Los días que siguieron, la historia sobre mí y mi familia se extendió por todos los periódicos. El multimillonario Adam Blake regresa de la muerte, expone la conspiración de asesinato. Los titulares aparecieron en todos los medios. Desde el Miami Herald hasta CNN, imágenes de Lidia con las manos esposadas, John gritando y mis padres, agachando la cabeza avergonzados, fueron transmitidas por todas partes. No leí mucho, no vi la televisión ni de entrevistas. Dejé la villa para que el equipo legal de Jacob se encargara y me mudé a un pequeño apartamento cerca de la playa. No lujoso, solo lo suficiente para encontrar paz nuevamente. Lucas vino a visitarme, trayendo una botella de cerveza y una sonrisa. Lo lograste, Adam.
Ahora vive para ti. Asentí, pero mi corazón seguía pesado. No me arrepentía de haberlos expuesto, pero sí lamentaba los años que pasé esperando por una familia que nunca existió. El juicio tuvo lugar 3 meses después. No asistí. No necesitaba verlos nuevamente. Jacob y mis abogados informaron todo por correo electrónico. Lydia, John, mi padre y mi madre fueron condenados por múltiples cargos en conspiración para asesinar, fraude financiero y malversación. Lydia recibió 7 años de prisión, John 10 años y mis padres 5 años cada uno. Los contratos falsificados, los mensajes con el inframundo y las grabaciones de Rosa fueron pruebas irrefutables. La prensa lo llamó el escándalo del siglo, pero para mí solo fue el final de una pesadilla. No me sentí triunfante, solo vacío. Ellos habían sido alguna vez mi familia, aunque solo fuera por nombre. Y ahora no era nada. Pasé tiempo reconstruyendo mi vida. Blake Investments seguía siendo mía. Y volví a dirigir la empresa, pero con una mentalidad diferente. Y&O era el Adam Blake de los primeros días, sumido en hacer dinero para probar mi valía. Trabajaba por pasión, por los sueños que tuve cuando era ese niño que dormía bajo los puentes. Vendí algunos activos, algunos yates, algunos terrenos, no porque me faltara dinero, sino porque quería simplificar todo. La villa frente a la playa en Miami, que antes era un símbolo de éxito, ahora solo me recordaba la traición. La uní a una organización benéfica para convertirla en un centro comunitario para jóvenes emprendedores. Comencé un fondo benéfico llamado Second Chance, Second Opportunity. La idea surgió de mi propio viaje en un niño pobre despreciado por su familia, pero que se levantó desde cero. El fondo apoya a jóvenes en dificultades, aquellos a quienes nadie les cree, igual que me pasó a mí en ese entonces. Selecciono los proyectos, becas para estudiantes pobres, capital inicial para aquellos con ideas, pero sin oportunidades. Cada vez que conozco a un joven con los ojos brillando, es como verme a mí mismo hace 20 años pedaleando bajo la lluvia, decidido a no rendirme. Recuerdo las palabras del señor Harlan: el dinero es una herramienta. Adam, úsalo para vivir, no para morir. Ahora uso el dinero para dar esperanza, no para comprar amor o reconocimiento. También me reconecté con aquellos que me ayudaron en mi momento de necesidad. Le devolví el favor a Lucas invirtiendo en su cafetería, transformándola en una pequeña pero acogedora cadena donde la gente puede sentarse y compartir sus propias historias. Rosa y Miguel recibieron una gran suma de dinero de mi parte, lo suficiente para que se retiraran cómodamente. Señor Blake, no lo necesitamos, dijo Rosa, con los ojos llenos de lágrimas. Pero insistí: ustedes son mi verdadera familia. Jacob se quedó en la empresa, convirtiéndose en mi mano derecha. Se rió: realmente no puedes morir, Adam. Solo sonreí, sabiendo que había sobrevivido no solo al mar, sino a heridas más profundas en mi corazón. A mi matrimonio con Lydia terminó. No la vi de nuevo. No leí la carta que me envió desde la prisión pidiendo perdón. Ya no la odiaba, solo la despreciaba. Ella eligió el lado equivocado, y ahora tenía que pagar. No busqué un nuevo amor, aún no estaba listo. Pero a aprender a amarme a mí mismo, algo que nunca hice durante los años persiguiendo el éxito y el reconocimiento. Una tarde, estuve en la playa cerca de mi nuevo apartamento, mirando el océano. Las olas seguían rompiendo con regularidad, pero ahora ya no me recordaban esa noche espantosa. Pensé en mi viaje desde el niño abandonado hasta el hombre que lo perdió todo, para luego recuperarlo todo. Ya no era el Adam Blake de antes, deseando el amor familiar o el glamour de la riqueza. Ahora era el Adam Blake de ahora, libre, fuerte y viviendo para mí mismo. Recogí una piedra de la playa, la lancé lejos observando cómo se hundía en las olas. Esta es la justicia, murmuró. Justicia, libertad y renacimiento. Volví hacia el apartamento, dejando atrás el mar nocturno. Mi vida ahora era una nueva página, y esta vez la escribiría a mi manera.